ustedes. Buenas noches. Soy la instructora María Isabel Alegría, encargada pues de la competencia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Hoy vamos a mirar una parte bien importante, pues que es las evidencias 2 y 3. Y para la siguiente sección, que es el 2 de mayo, vamos a tener la última evidencia del cuarto resultado de la competencia aplicar medidas de protección ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Para ello, pues, vamos a compartir con ustedes la guía de aprendizaje. Vamos a entrar a la plataforma Sayuna para que ustedes miren, pues, la guía de aprendizaje y se den cuenta, pues, de lo que deben de realizar. La evidencia número 1, pues ya la explicamos en la anterior sección, donde miramos el documento y las estrategias para la parte ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. En el primer resultado para la primera evidencia, pues es un cuestionario que ustedes deben de resolver en línea. La misma competencia, la misma plataforma les da la calificación, tienen un tiempo prudente para realizar la evidencia número 1. Si por algún motivo no logran el porcentaje que se requiere pues para aprobar el primer resultado, tienen derecho a otro intento. Entonces, con ese segundo intento, ustedes no necesitan permiso, lo pueden hacer si la calificación estuvo por debajo de 3.5 o por debajo de 70. Esos son los parámetros para lograr aprobar el resultado. Entonces, si les da por debajo de ello y tienen deficiente, pues tienen el segundo intento para lograr la mejor calificación. La plataforma nos toma la mejor calificación, la calificación más alta, para poder que ustedes aprueben pues el primer resultado con el cuestionario. El segundo resultado, que son las estrategias, es la presentación que deben hacer en PowerPoint. Y el tercer resultado, que es la evidencia del mapa que deben de presentar con respecto pues a la parte ambiental y a la parte de seguridad y salud en el trabajo. Entonces vamos a compartir con ustedes el ingreso a la plataforma. Me va a dar un H. Instructora, buenas noches, ¿me escucha? Hola, buenas noches. Sí, claro que sí, la escucho. Instructora, le hago una consulta en cuanto a la actividad de la presentación de estrategias, que es en PowerPoint. ¿Podría hacerla en otra herramienta que no sea esa? Como por ejemplo. En Canva, por ejemplo. Ah, sí, claro. Sí, está bien. Okay. Pues esa, o sea, PowerPoint es lo que sugiere la guía de aprendizaje, pero si ustedes tienen otras herramientas, está bien, no hay problema. El caso es que se entienda y que lo asentemos a la realidad, como decíamos, pues que debe de ser como asentado a la realidad, que miremos pues que estamos entendiendo qué es lo que nosotros desde nuestro quehacer diario queremos aportar para que el ambiente de trabajo sea el mejor. Y desde la parte de seguridad y salud del trabajo, pues evitar que se nos ocurran los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. ¿Listo? Bueno, señora. Bueno, entonces. Perdón. ¿Y alguna de estas actividades es individual o grupal? No, todas son individuales. Okay. Las 4 evidencias son individuales. Ok, gracias, instructora. Bueno, con mucho gusto. Bueno, entonces vamos a compartir
el ingreso a nuestro curso, que es la plataforma Sayuna. Ay, hombre, que es que no quiere. Bueno, entonces ingresamos a la ficha 2675-905. Vamos a la fase de ejecución. En la fase de ejecución vamos a encontrar la actividad de proyecto número 3. En la actividad de proyecto número 3 vamos a encontrar material de formación y vamos a encontrar las guías que se están trabajando en esta actividad de proyecto 3. Ustedes tienen la actividad de proyecto la guía de aprendizaje 5, la guía de aprendizaje 6 y la guía de aprendizaje 7. Para el caso de la competencia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, nos corresponde la guía de aprendizaje 7. Aquí en la guía de aprendizaje vamos a encontrar el documento como tal, la guía. Encontramos este pantallazo y vamos a ingresar al recurso educativo. En el recurso educativo, pues vamos a encontrar la guía, que es la que nos corresponde, la guía número 7, donde en la primera parte vamos a encontrar la caracterización del programa de formación, donde encontramos el nombre del programa de formación, el código del programa de formación, el nombre del proyecto, la fase del proyecto, que es la fase de ejecución por donde ingresamos, la actividad del proyecto que dice desarrollar soluciones publicitarias teniendo en cuenta el plan de comunicación de la organización. Esa es la actividad de proyecto para esta guía de aprendizaje, para esta fase de ejecución. ¿Listo? Y aquí vamos a encontrar las competencias que se van a trabajar en esta guía. Para lo que corresponde a lo nuestro, pues vamos a encontrar aquí la competencia que tiene que ver con la parte ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Y la competencia se llama así: aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las políticas organizacionales y la normativa vigente. Entonces, esa es la competencia. Los resultados de aprendizaje de esta competencia están aquí. Estos 4 resultados. Donde ya miramos el primer resultado y el segundo resultado, que es la parte de implementar las estrategias, donde ustedes van a realizar pues la presentación en PowerPoint, que ya también la hablamos en la primera sección. Hoy vamos a hacer pues un recorderis de las 2 evidencias y vamos a tomar el tercer resultado, que es el seguimiento y acompañamiento de eso que ya implementamos anteriormente y que debemos de tener en cuenta dentro del desarrollo de esos planes y de esos programas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo. Entonces aquí vamos a mirar que la guía nos lleva pues a cada uno de los resultados que tenemos que realizar pues con esta competencia. En esta nos remitimos al numeral 3.3 para nuestra actividad de la competencia. Vamos al numeral 3.3 y ahí vamos a encontrar la competencia y las actividades que se deben de realizar. Entonces, espérenme, llego al 3.3. Aquí está el 3.3. Entonces, tenemos las actividades de aprendizaje de nuestra competencia: aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a las políticas organizacionales y la normativa vigente. ¿Listo? La primera evidencia, pues, que es identificar esas estrategias para la prevención y control del impacto ambiental de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
con esta actividad de aprendizaje número 1 tenemos la evidencia número 1, que corresponde al primer resultado de la competencia. Por lo tanto, esta es la evidencia que deben de desarrollar directamente ya en la plataforma, y es la misma plataforma la que les califica y les indica si aprobaron o están todavía por aprobar, o sea que están en deficiencias. Si ocurre eso, pues ya les había mencionado esa parte, deben ustedes de hacer el segundo intento hasta que logremos pues aprobar el primer resultado. Esa es la evidencia número 1. En la evidencia número 2 dice que en esta actividad de aprendizaje pues debemos de reconocer el desarrollo de las acciones, del control de los impactos ambientales, la disminución de accidentes y enfermedades laborales. Al nosotros ya haber identificado en el primer resultado esos peligros o esos factores de riesgo que nos pueden llegar a causar daño, pues ya en la segunda evidencia, ya como ya reconocimos y ya sabemos qué puede causarnos daño desde la parte ambiental hasta la parte de seguridad y salud del trabajo, pues ya podemos hacer esa aplicación de reconocimiento de esas acciones y esos controles que vamos nosotros a ayudar a implementar desde nuestro quehacer diario. Es por eso que nosotros, cuando vamos a identificar los peligros, debemos de asentarlos a la realidad. Si estamos en una empresa, buscamos y identificamos los peligros laborales en esa empresa. Si estamos en nuestra casa, hacemos lo mismo. Desde la casa miramos cuáles son los peligros laborales, los peligros que hay en nuestra casa y cuáles son los factores de riesgo que pueden llegar a afectar la salud de nosotros como trabajadores. Si nuestro trabajo es en la vía pública, pues voy a identificar esos factores de riesgo allá en la vía pública donde me encuentro. Si definitivamente no hay dónde o no me parece a mí, pues esa parte de esa identificación, pues lo hago en la vecindad, lo hago en la vereda, si estoy en una vereda, lo hago en la región donde yo me encuentre, lo hago en la ubicación donde yo esté. Si estoy dentro de un barrio, estoy dentro de un conjunto, pues miro cuáles son las falencias que hay y a esa parte es donde yo voy a realizar lo que me están pidiendo con la identificación de factores de riesgo, peligros laborales, y ahí voy a ir a aplicar o a desarrollar las acciones de control de los impactos ambientales y lo de la disminución de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Esa es el segundo resultado con la segunda evidencia, donde nos habla de que debemos de realizar una presentación sobre esas estrategias para la prevención y el control de los impactos ambientales, enfermedades laborales y accidentes de trabajo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para evitar que se produzcan daños en el ambiente de trabajo, que se produzcan accidentes de trabajo o se produzcan enfermedades laborales donde yo me estoy encontrando? ¿Listo? Y pues los lineamientos, ya habíamos dicho que para la segunda evidencia, pues es el formato PowerPoint, pero ya aclaramos que si ustedes tienen otra herramienta, no tienen computador, no tienen forma de hacerlo desde un equipo, lo pueden hacer manual, le toman la foto y la envían, ¿listo? De las estrategias que ustedes van a aplicar en esos sitios. No debe de ser, pues, de fuerza mayor hacerlo en PowerPoint, ustedes lo pueden hacer de manera que ustedes, pues, se entienda que hicieron la tarea, que hicieron la evidencia y que la enviaron. Entonces, ese es el segundo resultado. Para el tercer resultado tenemos que debemos de plantear esas acciones para orientar el equipo de trabajo en los planes y programas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo. Para nosotros, en las empresas, desde seguridad y salud en el trabajo y desde la parte ambiental, pues se deben de implementar programas que ayuden a que las personas que están dentro de la empresa
apliquen todos esos programas, todas esas acciones, todos esos planes que se pueden tener en cuenta desde la parte ambiental y desde la parte de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, la tercera evidencia nos dice que es un mapa mental. Ese mapa mental tiene que hablarnos en esa parte, tiene que hablarnos de los planes y las acciones que vamos a hacer para evitar pues que se sigan cometiendo o que se siga teniendo problemas en ese sitio que yo he identificado que tiene las falencias o que tiene lo que identifique los hallazgos que yo encontré. Entonces, nos dice aquí que para lo del mapa mental y para la tercera y cuarta evidencia, pues debemos de tener en cuenta unos anexos y un material de formación, y ese material de formación dice que es nos dice que son los fundamentos, ¿dónde están los fundamentos para la parte de seguridad y salud en el trabajo? Entonces, en el material de formación vamos a encontrar esos fundamentos de la parte ambiental y la parte de seguridad y salud en el trabajo para que podamos pues realizar las dos siguientes evidencias. Entonces, en la primera evidencia estoy identificando los peligros laborales que existen desde la parte de mi empresa, de mi casa, de mi región, de donde yo me encuentro. Entonces, voy a identificar. En la segunda voy a mirar cómo yo voy a hacer acciones o voy a aplicar cosas que ayuden a mejorar esa parte ambiental. Si estoy desde mi casa y yo identifico que en mi casa tenemos falencias con los residuos, entonces identifico que hay un factor de riesgo que es la mala manipulación de los residuos sólidos, de los residuos que hay en mi casa. ¿Y cuál es la estrategia que voy a aplicar? Pues voy a aplicar la implementación del reciclaje. Voy a empezar a enseñarle en mi casa que podemos separar los residuos, que los residuos lo es el papel, las botellas, los envases, los podemos reciclar y que en ese sitio que yo he asignado o designado vamos a colocar ahí lo que es el reciclaje. No lo voy a revolver con los otros residuos que se producen en la cocina, que se producen con el barrido de la casa. Esos son residuos ordinarios o residuos biodegradables, por lo tanto deben de ir en una bolsa verde. Los residuos reciclables deben de ir en una bolsa blanca y los residuos peligrosos, que en mi casa también hay residuos peligrosos, que son los que se producen en los baños. Entonces, en los baños tenemos el papel higiénico, las toallas higiénicas, los pañales, que deben de ir en una bolsa de color negro, según el código de colores que se ha implementado desde el 2019 en todas las empresas, y desde nuestras casas también nos están indicando que debemos de aplicar ese código de colores en el manejo de residuos. ¿Listo? Entonces, esa puede ser una estrategia que yo voy a hacer dentro de mi casa y que voy a aplicar y la puedo llevar a la realidad, la estoy asentando a la vida real. Si estoy en la localidad, en la región, pues, y hay una zona verde donde en esa zona verde hay muchos residuos, mucha basura, pues hago una campaña con los vecinos, con los chicos que hay en la vecindad, los invito a que hagamos una campaña de orden y aseo. Ya identifiqué un factor de riesgo que viene con el peligro, que tiene que ver con el peligro locativo, que es orden y aseo. ¿Listo? Entonces, ahí hago que mis vecinos lleven la bolsa blanca, la bolsa verde, la bolsa negra para mirar, identificar cuáles son los residuos que encontramos ahí y poder aprovechar esa zona verde que está pues en malas condiciones. Entonces estoy asentando a la realidad desde la parte ambiental y de seguridad y salud
para las personas que vamos a disfrutar de esa zona verde que hay en ese sitio. ¿Listo? Y si estoy desde la empresa, pues en la empresa están todos los peligros laborales dependiendo de la actividad económica que se realice en esa área. Entonces, todo el tiempo voy a estar mirando que cómo yo puedo aportar desde el diario vivir y cómo yo puedo aportar para que las cosas funcionen y estén más agradables, tengamos un mejor vivir en esa área. Entonces, esto es con respecto al mapa mental. Entonces, nos vamos a ir ahora a la parte del material de formación para que podamos nosotros mirar ese recurso que tenemos ahí de material de formación y que ustedes pues miren que hay dos documentos. El primer documento para el primer y segundo resultado son los fundamentos del medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Este es el documento que vamos a utilizar para el primer y segundo resultado. Para el tercer y cuarto resultado vamos a mirar el documento que dice legislación en medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Entonces, desde la parte de legislación vamos a mirar este documento. Entramos al recurso educativo y vamos a compartir pantalla para que ustedes miren el documento donde nos habla de la parte normativa, porque además de que nosotros identificamos los peligros laborales, los factores de riesgo, pues también tenemos que mirar la parte normativa, porque como nos lo indica la competencia, dice que debemos de tener en cuenta todas las políticas organizacionales, debemos de tener en cuenta la normativa vigente con relación a la parte ambiental y la parte de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en el documento vamos a encontrar el desarrollo del contenido, está la parte de la introducción, la legislación, o sea, todas las normas vigentes, leyes, decretos, resoluciones, acuerdos, todo lo que tenga que ver con la parte legal lo vamos a encontrar en esta parte. Luego sigue herramientas para la gestión de seguridad y salud en el trabajo y por último, herramientas para la gestión del medio ambiente. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros vamos identificando, pues le tenemos que dar cumplimiento a la parte ambiental y a la parte de seguridad y salud en el trabajo. Y nos dice la introducción de este documento que debemos de tener y para poder cumplir con esa parte ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, absolutamente todas las empresas deben de tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ese sistema de gestión es como hacer PIP desde la empresa. ¿Qué es PIP? Promoción y prevención y promoción de la salud de los trabajadores y que nosotros desde ahí, desde PIP, vamos a prevenir y vamos a promocionar que si nosotros nos cuidamos, si tenemos en cuenta el autocuidado, las medidas preventivas, las medidas correctivas, pues vamos a lograr que las cosas funcionen mejor. Vamos a lograr que se disminuyan los accidentes de trabajo, que se disminuyan las enfermedades laborales, que la parte ambiental donde me encuentro en la parte de lo que tiene que ver con el medio ambiente dentro de mi trabajo, pues debe de tenerse en cuenta que ese es el peligro físico y que ese peligro físico tiene que ver con unos factores de riesgo que son la iluminación, la ventilación, la radiación, las temperaturas extremas, el ruido, la vibración y la radiación que ya la había nombrado. Entonces, esos son los factores de riesgo que hay en el peligro físico de mi ambiente de trabajo. Por lo tanto, debo identificar esa parte y desde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues vamos a tener en cuenta
cómo yo ayudo a la empresa para que las cosas funcionen. Si la luminaria está ya titilante, si ya está disminuida la iluminación o está fundida, informo para que la vengan a reemplazar, a cambiar lo que corresponda. Y que sean las personas idóneas las que vayan a hacer el cambio de luminaria. No, nosotros no nos vamos a comprometer a hacer cambios o que porque yo la necesito urgente, pues me hago responsable de esa tarea que no me corresponde. Entonces, tengamos en cuenta eso. Entonces, desde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues se hace necesario conocer todas esas normas que rigen la seguridad y salud del trabajo y lo que rige la parte ambiental. Entonces, nos indica que hay unas medidas preventivas, unas medidas correctivas y que debemos de conocer desde la parte normativa, desde la parte de las leyes, debemos de conocer cuáles son las responsabilidades de cada uno de los actores que participan en esa empresa y que están pues a cargo de diferentes funciones. Entonces, dentro de la parte laboral, los trabajadores como tal tenemos unos derechos, tenemos unas obligaciones, tenemos unas responsabilidades, tenemos unos deberes que debemos de cumplir, así como el empleador tiene también los derechos, deberes y obligaciones, también los tiene la ARL, que es finalmente la ARL la que responde pues por ese accidente de trabajo, esa enfermedad laboral que le puede llegar a pasar o a ocurrir al trabajador. En la siguiente parte del documento encontramos la legislación en medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. En esta parte, pues vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con la parte normativa. Y en la parte normativa, nosotros aquí a nivel nacional, a nivel de Colombia, tenemos la mamá de todas las normas, que es la Constitución Política Nacional. Entonces, desde la parte de las normas tenemos una pirámide que en la cúspide de la pirámide está la Constitución Política Nacional, que todas las personas que nos encontremos pisando territorio colombiano debemos de respetar y debemos de cumplir con esa política, con la Constitución Política Nacional. Así sean extranjeros, sean legales o sean ilegales, deben de cumplir con esa parte de la normatividad que tiene la Constitución Política Nacional. Entonces, en su orden de importancia, en la cabeza, en la parte de la cúspide de la pirámide, está la Constitución Política Nacional y en su orden siguen las leyes, decretos, resoluciones, circulares, mandatos y acuerdos. Desde la parte normativa. A nivel empresarial tenemos reglamentos, tenemos normas, tenemos leyes que se hacen pues dentro de la empresa y que se deben de regir los trabajadores con esos reglamentos. Desde la parte del SENA nosotros contamos con el reglamento al aprendiz, que se debe de respetar ese reglamento al aprendiz y todos los aprendices deben de regirse por ese reglamento al aprendiz, sea en la parte académica, sea en la parte comportamental. Asimismo, los instructores también tenemos unas normas a seguir dentro de la institución y todas las empresas tienen sus reglamentos, tienen sus normas, tienen sus reglas que se deben de cumplir. Entonces, en ese orden de ideas, la parte normativa en las empresas está los reglamentos, los protocolos, los procedimientos, que son los que rigen las reglas y son lo que rige pues dentro de la empresa. Y así es como se debe de manejar todo lo de la parte normativa. Entonces, en este documento vamos a encontrar lo que es la parte de tratados y convenios internacionales, donde vamos a encontrar
todo lo que tiene que ver con esos acuerdos que se han hecho desde la parte de seguridad y salud en el trabajo a nivel mundial, a nivel nacional y también en la parte ambiental. Entonces, aquí vamos a encontrar de qué trata la Constitución Política Nacional, de qué tratan las leyes, de qué tratan los decretos, de qué tratan las resoluciones, las circulares y todo lo que tiene que ver pues con la pirámide de la parte normativa. Tenemos que desde siempre se ha hablado de la parte de seguridad y salud en el trabajo y desde la parte ambiental en las normas que corresponden a estas dos elementos que tienen pues el quehacer diario de los trabajadores. En la parte de seguridad y salud en el trabajo, desde la Constitución Política Nacional se habla del derecho y la protección al trabajo y desde allí ya se conformaron o ya se tenían en cuenta unas bases en la parte de salud ocupacional, antes llamada así la seguridad y salud en el trabajo. Hoy día llamada pues la seguridad y la salud ocupacional, ya no se vuelve a utilizar ese término, sino el término de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, miren que esto no es de ahora, lo de seguridad y salud en el trabajo no es nuevo, ni es una cosa que nos están enseñando, pues porque es el momento, no. Venimos desde hace décadas hablando de lo que es la seguridad de los trabajadores dentro de las empresas, dentro de un horario de trabajo, dentro de las actividades que se realizan a diario con los trabajadores. Después de la Constitución que nos establece pues ya esos derechos a la protección al trabajo y las bases en la seguridad y salud del trabajo, vamos con el Código Sustantivo del Trabajo. En este Código Sustantivo del Trabajo nos habla también del accidente de trabajo y nos habla de la enfermedad profesional, antes llamada enfermedad profesional, hoy en día llamada enfermedad laboral, porque ocurre como consecuencia de mi trabajo. ¿Listo? Entonces, por eso es que nos habla el Código Sustantivo de esas obligaciones que tenemos como empresa, obligaciones que tenemos como trabajador y obligaciones que tenemos como ARL. Tenemos la ley novena y en la ley novena esta ley es la ley que nos dice que este es el Código Sanitario Nacional. Aquí en la ley novena nos hablan de la parte ambiental y nos hablan de la parte de seguridad y salud en el trabajo. En esta ley vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con la parte de las empresas, cómo deben de estar desde la parte de la infraestructura, cómo deben de estar conformadas, cuántos baños deben de haber, para cuántas personas puede ser utilizado ese baño, cómo debe de estar distribuidas las áreas de una empresa, qué medidas deben de tener y en la parte ambiental cuántas luminarias, si se aprovecha la luz natural, si se aprovecha la luz artificial, qué van a colocar, cómo deben de estar ubicadas las luminarias para que no afecte la salud del trabajador en cuanto a su parte visual. ¿Listo? Entonces, la ley novena fue creada pues para aportar esa parte de lo ambiental y de lo de seguridad y salud en el trabajo. Y a la ley novena la respalda esta resolución que es la resolución 2400. La resolución 2400 es el Estatuto de Higiene y Seguridad Industrial, donde ahí vamos a encontrar las medidas que debe de tener una salida de emergencia, una entrada y salida de una empresa, cuánto deben de medir los pasillos, qué tanto tiene que tener mi puesto de trabajo de ancho, de frente, hacia atrás, cómo deben de estar ubicadas las luminarias para que no me afecte el brillo del computador, cómo debe de ser mi espacio de trabajo, mi superficie de trabajo, cómo debe de ser la silla donde yo me estoy sentando, cómo debe de estar la superficie de la empresa. Entonces, desde la parte locativa, la resolución 2400 nos habla desde la entrada de la empresa con las medidas hasta la
salidas de emergencia, nos habla de los baños, nos habla del techo, nos habla de las ventanas, cuánto debe de tener de medidas las ventanas, a qué altura deben de estar, cómo aprovechamos la luz natural, cuántos claraboyas deben de haber en la empresa, cómo deben de estar las paredes, todo lo relacionado con la parte de la infraestructura. Pero además la resolución 2400 habla, además de hablarnos de la parte locativa, también nos habla de orden y aseo, también nos habla de la señalítica, de la señalización y de la señalítica que debe de haber en las empresas, a qué distancia se debe colocar la señalización, cómo debe de ir, dónde debe de ir y cómo se debe de utilizar. ¿Listo? Entonces de eso nos habla la resolución 2400. El decreto 614 nos habla de ya la parte de la organización y administración de la antes llamada salud ocupacional, hoy en día llamada seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en este decreto 614 que aún sigue vigente y que se sigue utilizando, se habla de esa organización y de esa administración desde esa parte de seguridad y salud en el trabajo, y las empresas se han acogido a esta parte porque ya es una obligación, no es si quiero o no quiero, sino que ya es una obligación. En la resolución 2013 nos habla de esos comités que deben de existir en las empresas, comité de convivencia, comité vial, comité de seguridad y salud en el trabajo, muchos de los comités, comité ambiental, o sea, los comités que se crean en la empresa tienen que ser paritarios, parte y parte. Parte de la empresa, parte del empleador. Para cuando son de los trabajadores de la empresa, el comité, los que quieren formar parte de ese comité deben de ser, los trabajadores deben de postularse a una postulación pues que se hace para pertenecer a ese comité, y lo deben de elegir por votación los mismos trabajadores a sus compañeros. Y en la parte del empleador es ya el empleador decide quién quiere que lo represente en ese comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo? Es el ente mediador que hay dentro de la empresa para poder darle solución a los problemas laborales que hay dentro de la empresa y que se deben de tratar directamente con el empleador. Entonces, los representantes del empleador van al comité paritario y es allí donde se llevan todas las inconformidades que hay dentro de la parte laboral para que el empleador busque la solución junto con seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Entonces, los comités paritarios pues van de acuerdo a los comités que se conforman dentro de la empresa y que nos exige la ley que deben de existir. Luego tenemos ya en 1993 la ley 100, que la ley 100 es la que nos indica todo lo relacionado con la seguridad social. Antes, la seguridad social solamente estaba para las personas que trabajaban y que tenían la capacidad de pago para la parte de la seguridad social, que era salud, pensión y riesgos. Entonces, era para las personas que estaban directamente vinculadas con una empresa y que podían pagar esa seguridad social, incluidos pues los servicios complementarios, que ya es una obligación de los empleadores, aportar a esos servicios complementarios, que son las cajas de compensación familiar. Entonces, desde la ley 100, ¿qué se hizo? Como empezó a haber como un desnivel, una parte que no se estaba cumpliendo con la salud de las demás personas que no estaban vinculadas a empresas, entonces, ¿qué hizo la ley 100? En la parte de salud hizo que se crearan los regímenes contributivo y subsidiado, donde nos habla de que absolutamente todas las personas que estén pisando territorio colombiano tienen derecho
a ser atendidos en la parte de salud, incluidos los ilegales, incluidos los extranjeros, ¿listo? Incluido todas las personas que no tienen seguridad social. Entonces, por eso se creó esa parte del régimen subsidiado donde se involucró, se incluyó allí a todas las personas que no ganaban un salario mínimo legal vigente y que pudieran aportar a la seguridad social. Es por eso que existe el régimen subsidiado, donde las personas que trabajan, pero que no alcanzan a ganar un salario mínimo, tienen derecho a la salud también. Entonces, ahora con las reformas que hay, pues con mayor razón se les da mucha importancia a la parte de la salud para que todas las personas que estén en sitios lejanos, en sitios de difícil acceso, también tengan derecho a esa parte de la salud. Y es por eso que se está mirando cómo se llega a esos sitios aislados, a esas partes lejanas, creando allá en ese sitio la IPS para que sean allá las personas atendidas por los profesionales de salud. En cuanto a pensiones, pues también hay la reforma o la parte de pensiones también tiene una parte de contributiva y una parte subsidiada. Para la parte subsidiada, pues en cada localidad se debe de ir hasta la alcaldía y preguntar cómo está funcionando esa parte de las pensiones subsidiadas para que las personas que no tienen capacidad de pago puedan acceder y por lo menos cuando ya estén adultos mayores ya en la vejez, pues tengan como algo de sustento, pues para poderse ayudar a vivir, ¿listo? En la parte contributiva, pues sí, cada mes a los trabajadores nos hacen descuentos de la parte de seguridad social, donde incluye salud, pensión y riesgos laborales. Los riesgos laborales se pagan de acuerdo al nivel de riesgo al que esté expuesto el trabajador. Hay 5 niveles de riesgo desde la parte de riesgos laborales, donde el primer nivel de riesgo es el riesgo, el mínimo, y el nivel de riesgo, pues, que tiene que ver con la parte administrativa del trabajo de oficina. En el nivel 2, pues vamos al riesgo bajo, donde ya hay pues procesos de manufactura, algunos procesos de manufactura donde no se manejen sustancias químicas ni se manejen cortopunzantes. En el nivel 3 o nivel medio, riesgo medio, es donde ya se manejan sustancias químicas, donde se manejan fluidos corporales, donde se manejan cortopunzantes. En el nivel 4, que ya es el riesgo alto, ya hay procesos manufactureros donde se incluye, por ejemplo, la vigilancia, donde hay armas de fuego, donde hay armas contundentes, donde hay más factores de riesgo a estas personas. En el riesgo alto están las personas que se desplazan en el transporte público, las personas que manejan sustancias corrosivas, como que sean tóxicas, corrosivas, como por ejemplo el manejo del asbesto. Entonces ahí están en el nivel, en el riesgo alto. Y el riesgo máximo, que tiene que ver con explosivos, las petroleras, trabajo en alturas y trabajo en espacios confinados. Entonces esos son los niveles de riesgo que hay desde la parte de las administradoras de riesgos laborales, y dependiendo de mi actividad económica, de mi empresa y de las funciones que yo realizo, pues será la clase de riesgo que debo de pagar. ¿Listo? En los servicios complementarios, pues está la afiliación a las cajas de compensación familiar, pero eso sí va por cuenta del empleador. Si tengo una vinculación directa con la empresa, es el empleador el que debe de afiliarme a las cajas de compensación familiar, dependiendo del salario que gana. ¿Listo? Entonces, dependiendo de ello, pues será la afiliación. Y las personas se pueden afiliar particularmente, pero para ello deben de pagar seguridad social como independientes para poder tener derecho a las cajas de compensación familiar. Tenemos la ley
la ley decreto 1295 y esta ley decreto es la que determina y es la mamá de la parte de riesgos laborales. Entonces, en el decreto ley 1295 nos habla de la organización, administración del sistema general de riesgos profesionales o llamado riesgos laborales. Por eso es que en este decreto pues ya se implementa desde esa normativa, desde esa norma, desde esa ley, nos dice a las empresas que deben de tener obligatoriamente afiliados a sus trabajadores a riesgos laborales. Y tenemos la ley 1562 que hizo algunos cambios desde la parte de seguridad y salud en el trabajo, desde la parte de riesgos laborales. Esta ley 1562 fue la que hizo el cambio de nombre del término de salud ocupacional por seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en esta norma es donde vamos a encontrar las modificaciones de accidente de trabajo, de enfermedad laboral, donde se le da más cobertura para que los trabajadores continuemos siendo reemplazados, continuemos siendo protegidos y que la ARL sea la responsable de nosotros los trabajadores si sufrimos un accidente de trabajo o una enfermedad laboral que ha dejado secuelas o que está en tratamiento, entonces la ARL nos debe responder por eso. Y a esta ley 1562 nos la respalda el decreto 1072. Este decreto es el compendio de normas de todo lo que es el sector trabajo. Ahí vamos a encontrar toda la normativa que tiene que ver con la parte laboral. Y además de ello, pues encontramos el decreto 1477 que nos habla de las enfermedades laborales. Esa tabla de enfermedades laborales se debe de actualizar cada 2 años, donde incluyen más enfermedades o sacan enfermedades. En esa tabla de enfermedades están todas, absolutamente todas las enfermedades que pueden llegar a presentar los trabajadores desde las diferentes actividades que se realizan en cada una de las empresas, dependiendo pues de la actividad económica. En el decreto 1443 se dictan disposiciones para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, estábamos diciendo que un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es obligatorio para todas las empresas. Por lo tanto, este decreto 1443 nos dice que debemos de implementarlo. ¿Qué es implementarlo? Ponerlo ahí en la empresa y asentarlo a la realidad, dependiendo de las necesidades de la empresa, dependiendo de las necesidades de los trabajadores. ¿Listo? Entonces, ahí es donde nosotros hacemos la participación, tanto trabajadores como empleadores, visitantes, proveedores, deben de estar incluidos dentro de este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y es allí donde se plasma y se tiene en cuenta esa parte de PIP para poderla aplicar en los trabajadores. ¿Listo? Y entonces, aquí tenemos unos antecedentes de políticas públicas en cuanto a todo lo que tiene que ver con la parte ambiental. Así como hay una normativa para seguridad y salud en el trabajo, también hay una normativa para la parte ambiental y aquí encontramos pues muchas de los términos que se deben de tener en cuenta con la parte de la legislación ambiental. Entonces nos habla de normativa, nos habla de constitución, nos habla de acto legislativo, nos habla de leyes, decretos legislativos, decretos leyes, decretos administrativos, decretos reglamentarios y en el documento también encontramos unos anexos que ustedes pueden descargar y pueden utilizar, leer, guardar y utilizarlos como ustedes mejor lo necesiten. ¿Listo? Entonces, la sugerencia es que bajen estos documentos, los guarden y si los necesitan, pues los utilicen, pero también que los estudien, los lean. Son muy agradables de leer, entonces, por lo tanto, pues es importante que tengan en cuenta los anexos que nos comparte el programa de formación. Desde la parte de la parte ambiental, pues existe
este Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección de Medio Ambiente. Aquí en este Código Nacional de Recursos Naturales y Renovables, pues nos habla de muchos aspectos, desde los decretos, el decreto ley 2811 desde 1974, se está hablando de cómo nosotros debemos de velar por el medio ambiente, tener un ambiente sano, tener esa responsabilidad compartida que debemos de tener entre el gobierno y nosotros como ciudadanos. Debemos ayudar a cuidar el medio ambiente. Y por eso es que le están dando tanta importancia en este momento a la parte ambiental y a la parte de seguridad y salud del trabajo, porque nos estamos dando cuenta que si hacemos prevención, vamos a lograr mucho éxito y mucha productividad desde las empresas, desde el trabajador, que el trabajador sea responsable de su autocuidado y que ese trabajador sea el que vele por su seguridad, el que vele por su salud, además de que pues la empresa tiene unas responsabilidades, pues el trabajador también debe ayudar a que esa responsabilidad sea compartida y que sea y que pues que tenga efectos en todos los procesos, en todos los procedimientos que se realicen dentro de la empresa para pues tener un bienestar, un buen ambiente laboral, un buen ambiente desde la parte de donde me encuentro laborando, que no solamente sea la parte física, sino también la parte mental, la parte social, junto con todo lo que hay incluido dentro de la empresa. Y entonces, en esta parte ambiental encontramos conceptos con relación a todas esos convenios o esos acuerdos que se han hecho desde la parte, desde los otros, desde los países que hacen reuniones con todas las potencias mundiales, con toda la parte europea, con la parte de acá de Sudamérica, de Norteamérica, de todo lo que tiene que ver con el continente, y en esos convenios, en esa parte, pues van a haber unas sugerencias, unas propuestas para que la parte ambiental mejore, si estamos ya tocando lo que es la parte de la legislación a nivel ambiental. Entonces, aquí encontramos lo que es la declaración de Estocolmo, la conferencia que se hizo desde las Naciones Unidas sobre el medio ambiente, el protocolo de Montreal, el convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, el convenio de Basilea, control de movimientos de transformación de los desechos peligrosos, la eliminación, como nosotros o como las empresas que tienen pues que producen estos desechos peligrosos ayudan a que no se dañe el medio ambiente, que no sea en la primera fuente hídrica pues que van a hacer esos desechos peligrosos, que los deben de transformar para que lleguen allá a esas fuentes hídricas y que no contaminen, que se hagan unos tratamientos antes de que lleguen a su final. La declaración de Río de Janeiro, que nos habla del medio ambiente, del desarrollo de la parte ambiental, de todo esto que tiene que ver pues con el mejoramiento de esa parte. El convenio sobre la diversidad biológica, pues cómo se mejora toda esa parte de los ecosistemas, de la diversidad genética, de todas las especies, que las especies que están en extinción, pues que se logren proteger. Todo eso se hace desde convenios, acuerdos con todas las naciones que están involucradas y que quieren participar en ayudar a que el medio ambiente pues tenga un manejo mejor cada día, y
y que no tengamos que ver pues que los glaciares se nos están descongelando, que los páramos ya no tienen la biodiversidad, la fauna, la flora y todo eso se nos está acabando por el mal manejo que los humanos le estamos dando a toda esta parte ambiental. ¿Listo? Y por último nos habla pues del Acuerdo de París en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático. Esta fue en el 2015, donde todas las naciones se comprometieron a reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, manteniendo el aumento de la el aumento de la temperatura mundial como resultado, proseguir los esfuerzos para limitar el aumento de esas temperaturas, que baje esas temperaturas y que no nos hagan tanto daño. Aquí está otro documento donde nos habla pues de todos esos acuerdos, todas esas conferencias que se hacen, todas esas reuniones donde se comprometen todas las naciones a aportar un granito de arena en esta parte del medio ambiente. Entonces, este también es descargable, lo pueden ustedes descargar y utilizar. Y desde la parte de la Constitución Política colombiana, pues nos habla también desde la parte ambiental, y aquí están los artículos que nos hablan de esa parte ambiental, y aquí se hace la descripción desde esos capítulos, desde esos artículos, y nos está diciendo pues que hay unos deberes, que hay unas obligaciones, que toda la parte del gobierno debe estar involucrado y debe de estar presto a ayudar a que esa parte ambiental mejore. Y aquí por último tenemos este anexo, que es el anexo de la parte ambiental. Y desde la parte ambiental nos habla de esas políticas, es un PowerPoint, una presentación en PowerPoint, es muy amigable, muy fácil de leer, de analizar, para que ustedes descarguen y la utilicen, la lean y la revisen para que puedan hacer sus evidencias, sus trabajos, y los puedan enviar. ¿Listo? Entonces, esta también es descargable para que ustedes tengan en cuenta esa parte. Y aquí vamos pues a la segunda parte, donde nos habla de herramientas para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿qué significa esto? Que desde seguridad y salud en el trabajo, pues hay que implementar en todas las empresas ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y que las partes afectadas, tanto los empleadores como los trabajadores, aportemos a ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y que no pues seamos apáticos, y que no nos quedemos pues con que eso yo todo el tiempo lo he hecho así, todo el tiempo he trabajado así, no me ha pasado nada. Pues llegará el momento en que ocurra, pero hay manera de evitar toda esa parte. Y entonces, desde la parte normativa, hay unas responsabilidades para los trabajadores, donde nos habla de que nosotros debemos de velar por ese autocuidado, que debemos de suministrar una información veraz. Si nosotros tenemos algún padecimiento que no sea de seguridad, que no sea de la parte laboral, que no sea un accidente de trabajo, no sea una enfermedad laboral, pero tengo una enfermedad general que necesita de control y necesita pues desde allá de la empresa tener conocimiento, pues yo puedo aportar esa patología que tengo para que ellos sepan cómo está mi estado de salud. Cumplir con las normas, cumplir con los reglamentos, todo lo que tenga que ver con la parte de riesgos o de la parte de factores de riesgo que yo identifico, y los debo de informar para que haya una mejora en esa parte, una parte que ayude que no tengamos que vivir ese incidente o ese accidente de trabajo. Entonces, cumplir y participar en esto de seguridad y salud en el trabajo es una obligación y una responsabilidad de todos los trabajadores.
Desde la parte empresarial, pues el empleador es el encargado de todas las comunicaciones, de darnos a conocer a qué factores de riesgo tengo que estar expuesto, a qué riesgos estoy expuesto, cómo debo de hacer la prevención, cómo debo de involucrarme en las actividades de seguridad y salud en el trabajo, cómo yo hago un reporte de accidente de trabajo, de incidente, ante quién lo hago, qué tanto tiempo tengo para hacer para suministrar esa información, todo lo que tiene que ver con también el empleador tiene que dar a conocer cuáles son las responsabilidades del trabajador, cuáles son las obligaciones, cuáles son los deberes, y asimismo participar en las capacitaciones sobre todo lo relacionado con seguridad y salud del trabajo y con la parte ambiental. Entonces, el empleador está obligado a informar al trabajador sobre los peligros a los que está expuesto, sobre cómo es que se va a evaluar, cómo se van a valorar esos riesgos en capacitaciones a las cuales debemos de asistir. Y desde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo está otro documento que se llama PRAE, el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias, antes llamado Plan de Emergencias, hoy en día llamado Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencia, PRAE. Este documento debe también realizarse con el apoyo de los trabajadores. ¿Por qué? Porque son los trabajadores y es desde seguridad y salud en el trabajo se van a identificar las amenazas que tiene la empresa. ¿Cuáles son las amenazas? Por ejemplo, amenazas que tengan que ver con emergencias, con fenómenos naturales, con la parte de eventos catastróficos, ¿listo? Entonces, el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias es el documento o es la parte encargada de identificar esas amenazas que pueden afectar a la empresa. Por ejemplo, estas amenazas se identifican de acuerdo a la ubicación geográfica. Entonces, dependiendo de la ubicación, pues voy a estar expuesto en amenazas en la empresa con sismos, con terremotos, con temblores, con deslizamientos, con avalanchas, con tsunamis, dependiendo de la ubicación geográfica. Entonces, esos fenómenos naturales, esos fenómenos catastróficos, inundaciones, tornados, granizadas, etcétera. Todas las amenazas, todos los fenómenos naturales que pueden llegar a afectar a mi empresa y que pueden causar daño. Entonces, ahí en ese plan de prevención, preparación y respuesta, pues también está la parte de cómo nosotros hacemos la prevención en el antes, en el durante y en el después de que ocurran los eventos catastróficos. Además de ello, pues debe de haber unos recursos, debe de vigilarse y de analizarse la vulnerabilidad, qué tan vulnerable o qué tan resistente es mi empresa frente a estas amenazas que pueden llegar a causar daño a los trabajadores o a la infraestructura de la empresa. Entonces, como los temblores y los terremotos no avisan cuándo van a ocurrir, estando aquí quietica en mi puesto de trabajo, puede llegar a ocurrir un terremoto, cae una viga, me fractura el brazo, accidente de trabajo por peligro laboral, fenómenos naturales, factor de riesgo, terremoto. ¿Quién debe de responder? La ARL. ¿Listo? Entonces, cosas como esas son las que debemos de ayudar a identificar desde el PRAE, desde el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias. Y este documento pues se debe de implementar en la empresa, se debe de capacitar a los trabajadores y además de ello se debe de convocar a las personas que quieran ser
a ser parte de las brigadas de emergencia. Las brigadas de emergencia se conforman con los mismos trabajadores que quieran participar y que quieran pues capacitarse en esto de brigadas de emergencia. Para ello pues el empleador debe de dar el permiso para las capacitaciones, debe de dotarlos con los elementos, con el uniforme que se requiere, debe de permitir que esas personas, además de que se capaciten, pues estén en los simulacros. Desde el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, se deben de realizar simulacros. Los simulacros se hacen una vez al año en todas las empresas donde participan todos los trabajadores para saber qué se hace en el antes, en el durante y en el después de un evento catastrófico, para evitar pues que hayan pérdidas humanas, hayan accidentes de trabajo, hayan problemas pues ocupacionales desde esa parte. Se debe de pues hacer la participación en esa parte de los reportes de incidentes. Recuerden que hablamos de los incidentes donde dijimos que el incidente es el casi, el antes de que ocurra el accidente. El casi me caigo, casi me quemo, casi me resbalo, son incidentes. El accidente de trabajo ya es donde ocurre el acto, el problema cuando ya el trabajador se ve afectado de manera leve, de manera grave o de manera fatal. ¿Listo? Y las enfermedades laborales, pues que sí son las que como consecuencia de mi trabajo se presentan. Entonces, el incidente lo debo reportar inmediatamente ante Seguridad y Salud en el Trabajo. El accidente de trabajo lo puedo reportar el día que ocurrió el accidente o al día siguiente. Tengo 2 días para hacer ese reporte del accidente de trabajo. La enfermedad laboral la debo de reportar cuando ya la ARL reconozca esa enfermedad que estoy presentando como enfermedad laboral. Y es la ARL la que reconoce de origen laboral la enfermedad. Entonces, no es nadie más, sino la ARL como administradora de riesgos laborales, la que dice, sí, esa enfermedad es laboral y es de origen laboral, por lo tanto, empezamos a responderle por esa enfermedad laboral adquirida como consecuencia de su trabajo. ¿Listo? Entonces, esa es la forma como debemos de reportar lo que tiene que ver con el incidente, con el accidente de trabajo y con la enfermedad laboral. También el empleador nos debe de comunicar lo relacionado con los derechos de los trabajadores. ¿A qué tengo derecho? Si yo sufro de un accidente de trabajo, ¿quién va a responder? ¿Cómo me van a atender? ¿Dónde me van a atender? ¿Quién me va a decir qué es lo que se va a hacer con respecto a esa parte de accidente de trabajo, enfermedad laboral? Ya dijimos que es la ARL la encargada de responder por esos 2 eventos ocupacionales que puedan llegar a ocurrir a los trabajadores. ¿Y cómo me responde? Me responde desde la parte económica y desde la parte asistencial. La parte económica, dependiendo del daño causado, pues será la ARL la que me compense económicamente por ese daño, si es un accidente de trabajo, y si es una enfermedad laboral, pues también económicamente me va a compensar por esa pérdida, por ese daño causado, y esa prestación económica o esa parte económica me la va a suministrar una vez en la vida, no varias veces, pero si hay incapacidades, me las va a pagar la ARL. Y si son asistenciales, pues ya la parte de los médicos, de las terapias, de la rehabilitación, del acompañamiento, me lo va a hacer la ARL. ¿Listo? Y aquí está pues todo lo que la ARL debe de tener en cuenta como los derechos de los trabajadores. Pero también además el trabajador tiene unos deberes y esos deberes pues seguimos insistiendo en el autocuidado, en suministrar una información clara y veraz, en colaborar y velar por las obligaciones que
se deben de tener dentro de la empresa, en cumplir con las normas, reglamentos, instrucciones, protocolos, todo lo que me digan en la empresa lo debo de cumplir, participar en la prevención de esos riesgos ocupacionales, que si el piso está húmedo y está la señalización, no voy a pasar por todo el pasillo húmedo y a toda máquina. Espero a que se seque o cojo un desvío o lo hago con mucha cautela, con mucho cuidado para evitar que se produzca el accidente de trabajo. Entonces, a eso es a lo que nos invita Seguridad y Salud en el Trabajo, que hagamos prevención para cuidarnos nosotros mismos de lo que puede llegar a ocurrirnos. ¿Que la ARL nos puede pensionar? Sí, nos puede pensionar. Sí, la capacidad que tengo para trabajar es menor o es mayor del 50%. Entonces, todo depende de la calificación que me den en la ARL de la invalidez que tengo en el momento. Entonces, si tengo el 50% de capacidad laboral, tengo que seguir trabajando. Entonces, ¿cómo la ARL me clasifica a mí? Me clasifica, si yo soy un trabajador que me dieron una calificación por debajo del 50% de capacidad laboral, debo de seguir trabajando con recomendaciones, restricciones o reubicaciones. Con recomendaciones, sigo en el mismo puesto de trabajo, realizando las mismas funciones, pero con unas recomendaciones específicas para que no me siga causando daño ese puesto de trabajo. Con restricciones, vuelvo al mismo puesto de trabajo, pero me van a quitar algunas funciones para que no me siga dañando ese puesto de trabajo. Entonces hay restricciones. Y reubicación, definitivamente ya no puedo volver al mismo puesto de trabajo, entonces me ubican en otro puesto de trabajo donde no hayan las causas de mi enfermedad o donde no hayan consecuencias pues que lleven a que esa parte que tengo afectada se dañe más. Entonces, en esas tres condiciones es que la ARL me va a volver nuevamente a la empresa. Pero si ya definitivamente con las tres, con recomendaciones, reubicaciones y restricciones, no puedo volver a la empresa a trabajar, entonces la ARL me pensiona. Me pensiona si la calificación está por encima del 50%. ¿Listo? Entonces, de esa manera es como la ARL mira esa parte de la parte ocupacional y nos va diciendo cómo nos va a responder económicamente, pero además de ello, pues responde por las incapacidades, por la pensión, hasta que cumpla con la edad convencional de reclamar mi pensión. ¿Listo? La pensión normal que tenemos los trabajadores. También el empleador pues está en la obligación de permitir que los trabajadores vayan a las capacitaciones, de que participen en las actividades, de que apoyen también esa mejora continua. La mejora continua pues es el ciclo PHBA, donde desde el planificar, desde el cómo lo voy a hacer, así como ustedes van a planificar las evidencias que deben de enviar, asimismo desde Seguridad y Salud en el Trabajo se planifica. Ahora sí, luego me voy al hacer, luego me voy al actuar y por último me voy al verificar. Voy a mirar, voy a seguir verificando si eso se está cumpliendo. Y si fallo en alguno de las fases del ciclo PHBA, pues vuelvo y retomo para continuar con esa parte que nos está pidiendo de la mejora continua. La mejora continua es todo el tiempo estoy mejorando, todo el tiempo estoy tratando de que las cosas vayan mejor, funcionen mejor. ¿Listo? Y aquí tenemos pues algunas de las funciones y de lo que debemos de tener en cuenta pues para que todo esto se lleve a cabo. Y aquí tenemos este anexo, donde es el anexo de Seguridad y Salud en el Trabajo. El anterior anexo que les dije que era el PowerPoint de ambiental, es el anexo 2.
Y en el anexo 3 tenemos todo lo que es de seguridad y salud en el trabajo. También es un PowerPoint muy amigable, muy fácil de entender y de comprender. Ahora, acá tenemos la tercera parte, que son las herramientas para la gestión de medio ambiente. Así como en seguridad y salud en el trabajo hay un sistema de gestión para seguridad y salud en el trabajo, también en la parte ambiental hay un sistema de gestión de medio ambiente. Y ese sistema de gestión de medio ambiente pues viene con también una normativa, también una parte ambiental que nos habla de cómo nosotros vamos a ayudar a que ese impacto ambiental desde las empresas, desde la localidad, desde toda esa parte, pues se cumpla con unos objetivos y que esos objetivos sean benéficos a la parte ambiental de nuestra empresa, de nuestros procesos, de todo lo que tiene. Ese plan, ese sistema de gestión ambiental también tiene unos principios, pues que son de carácter preventivo, que son graduales, que en la medida en que nosotros vamos viendo las mejoras, vamos a ir avanzando, que esos principios pues pueden ser flexibles, pueden ser objetivos, pueden ser sistemáticos y que están focalizados a determinada parte. Entonces es por eso que nos habla de esos principios desde la parte de ese sistema de gestión de medio ambiente. Y en ese sistema tenemos pues acciones preventivas de mitigación, de corrección y de compensación ambiental. Desde la parte ambiental tenemos que velar pues porque desde nuestro quehacer diario nosotros colaboremos con esa parte del medio ambiente, porque el medio ambiente es de todos y pues cuando ya no estemos, pues seguirán nuevas generaciones y esto viene desde que el hombre empezó a poblar la tierra. Siempre se ha tratado después de que el medio ambiente vaya quedando pues para las demás personas que van a ir poblando nuestra tierra. Y desde la parte ambiental, pues hay unas medidas de manejo ambiental y esas medidas son medidas preventivas, medidas de mitigación, medidas de corrección y medidas de compensación. Asimismo, nos habla de producciones más limpias, cómo es que desde las empresas se puede lograr que los residuos que salen ya al exterior o que salen a las fuentes hídricas sean más limpias y que desde la misma empresa se vele porque el medio ambiente pues vaya siempre mejorando y no sea tan degradante cada vez. Ese sistema de gestión ambiental, pues la sigla es SGA y todas las empresas están obligadas a tener este sistema de gestión ambiental, donde hay unos objetivos y esos objetivos pues están aquí descritos, donde hay programas ambientales que nos ayudan a mejorar desde la parte ambiental y desde la parte de nuestras viviendas también podemos hacerlo. Miren, hay unas pautas y ahora en la televisión nos están hablando mucho del ahorro de energía, del ahorro del agua, porque ya se empezaron a hacer racionamientos y ese racionamiento pues es por el desbordamiento que tenemos nosotros que no estamos creando esa conciencia, esa cultura preventiva que nos cuesta tanto. Entonces, si yo estoy en mi casa y no estoy utilizando la luminaria, el bombillo o la luz de la sala y no estoy allá y no hay nadie en el primer piso, y estoy en el segundo, pues apago las luces, trato de que ahorre energía, de que ahorre agua, de que las cosas estén en su sitio, de que las cosas estén bien ubicaditas y todo esto desde el sistema de gestión de medio ambiente, pues vamos a tener menos contaminación visual si nosotros organizamos las cosas, si nosotros tenemos menos desorden, si hacemos mantenimiento preventivo a los equipos, a las herramientas de trabajo, a las maquinarias, pues vamos a lograr que ellas vayan
y tengan una vida más larga y más duradera. También el documento nos habla de las buenas prácticas ambientales, pues que son sencillas y son fáciles, que nosotros las podemos adoptar desde nuestra casa con algo tan sencillo como es separar los residuos sólidos que estamos produciendo. Enseñarle a los pequeñitos que hay que tener estas medidas preventivas, estas medidas de ahorro, para que ellos también se vayan apropiando de esa cultura de protección, de prevención y de ahorro y de malgastar las cosas. ¿Listo? Siempre también, pues, aquí nos habla desde la parte ambiental, de la mejora continua, cómo nosotros podemos ayudar a que hayan esa mejora continua en las acciones correctivas, qué acciones correctivas puedo tomar, cómo las debo de tomar, qué acciones preventivas también debo de realizar desde esa parte del medio ambiente. Y aquí nos tiene un anexo que es esas herramientas para la gestión ambiental, que también es muy bueno este documento para que pues lo revisemos, nos apropiemos de él y miremos pues esa parte de lo que es la parte ambiental y la parte de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes, niños y niñas, para que puedan pues tener un buen desarrollo en sus documentos, en sus evidencias que deben de enviar. Recuerden que hay un plazo prudencial para enviar las evidencias, por lo tanto, pues la última sección que vamos a tener es el 2 de mayo y de ahí para allá pues van a tener un tiempito para que ustedes envíen las 4 evidencias y poder ser aprobados en la competencia relacionada con la parte ambiental y la parte de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, chicos, voy a detener la grabación para poder compartirles más adelante la